Hola mis amigos, bienvenidos al videotutorial 10 del curso Angular 15, en donde continuamos tratando lo que tiene que ver con el ciclo de vida de los componentes. Y en el videotutorial pasado tratamos lo que tenía que ver con el método ng onChain, y hoy vamos a continuar con el método ng on init. Primero, pues vamos a hacer unas pequeñas apreciaciones frente a la diferencia que hay entre el on init y el constructor. Tenemos que tener, porque muchas veces, digamos que este método es el método que más se utiliza dentro de un componente. eh, Pero tenemos que tener claro en que el constructor es un método propio de la clase, o sea, un método propio de JavaScript. Mientras que el onInit es un método propio del ciclo de vida de los componentes. Entonces, en el ciclo, en el componente, en el constructor, nosotros lo que hacemos es declarar librerías que vamos a utilizar, componentes que vamos a utilizar dentro de ese, llamémoslo así, dentro de ese componente, valga la redundancia, mientras que en el onInit lo que vamos a hacer es la instancia o la inicialización de variables, de traer información. Por ejemplo, cuando hacemos la conexión a la base de datos, que estamos llenando un combo, que estamos llenando un data table, cosas como esas, entonces las vamos a trabajar dentro del método init. Para nosotros, pues tener como una claridad de lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando, vamos a hacer un ejemplo, vamos a continuar con el ejemplo que teníamos anteriormente, que era el método, el método padre, ¿sí? Entonces habíamos trabajado con un método que era el método padre, perdón, el componente padre y el componente hijo. Entonces vamos a continuar haciendo el ejercicio con el componente hijo, en donde aquí yo ya he creado el componente, el constructor. Y vamos a hacer lo que es, vamos a trabajar con el método init. En ese momento pues yo lo tengo comentariado para que no nos genere error, porque aquí hay que hacer hay que hacer hay que incluirlo, hay que implementarlo para poder poder que el método funcione. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es que aquí dentro de la dentro de la clase, aquí donde estamos haciendo la implementación del on-chain, vamos a hacer la implementación también de esta otra interfaz, que lo que va a hacer es traerme una serie de métodos, de opciones que nosotros necesitamos para utilizar. Entonces, vamos a agregarla acá, y aquí nos está diciendo que debemos implementar el método init. Entonces, aquí como ya lo tenemos creado, lo que vamos a hacer es solamente descomentariarlo para que ya nos quede funcionando. Entonces, vamos aquí a hacer un ejemplo, vamos a hacer una revisión. Mire que aquí vamos a comentar, a descomentar estos comentarios que tenemos aquí, esta consola y esta consola y esta consola. Entonces vamos a colocarlo acá, vamos a subirlo acá por encima de este controlador, perdón, de este comentario. Entonces vamos a irnos al proyecto que tenemos y vamos a hacer la instancia. Entonces vamos a recargar acá y vamos a ver el orden en que nosotros estamos trabajando. O sea, primero se va a cargar el constructor, luego se va a cargar el on-chain para verificar si ha habido cambios en el formulario, y por último, en ese caso, se va a cargar el init. Entonces, acá nos estamos dando cuenta, mire que el mensaje se está mostrando que desde el init, que desde el constructor primero se mostró ese, luego se muestra el del on-chain y luego el del on-init. Entonces, vamos a ver la funcionalidad. Si nosotros, por ejemplo, acá tenemos un
un atributo que lo tenemos inicializado en vacío. Entonces, para ver el ejercicio, vamos a ver el cambio. Entonces, mire que acá, por ejemplo, estamos diciendo que estamos saludando desde el padre y esa información se la estamos pasando al hijo, porque acá dentro del hijo no tenemos ninguna información. Si yo cojo este saludo y lo lleno, o sea, lo inicializo en el constructor, mire lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa acá. Entonces, mire, recuerde que como no estamos inicializando en ninguna parte del hijo, el saludo que está pasando del padre lo estamos pasando al hijo. Pero ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar desde el constructor. Vamos a hacer el carga, el constructor, saludos del padre. Entonces, no lo trabajemos, no lo trabaja desde acá. No lo inicializa porque como él ya tiene aquí un on-chain, entonces, ¿qué pasa? Mire, ahí no lo trabajó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí está mirando que hay un cambio, entonces se lo está revisando en el on-chain. Entonces vamos a mirar acá, vamos a quitar el on-chain y vamos a hacer comentar el on-chain aquí un momentico para ver qué pasa. Vamos a quitar aquí esta para que no nos genere ese error. No pasa nada, no pasa nada, ¿sí? No hay ningún cambio, no pasa nada, porque esta variable estamos inicializándola dentro del constructor y el padre está haciendo la modificación. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá. Vamos a volver a quitar, a colocar los métodos que teníamos. Entonces, lo que no está haciendo este cambio, ¿por qué? Porque lo está pasando directamente desde el padre. Entonces, como estamos llenándolo se carga, pero nosotros no lo vemos porque es muy rápido. Entonces lo carga, pero no lo toma, no lo muestra porque es demasiado rápido, entonces no se alcanza a ver acá. Ahora vamos a hacer cuando hagamos el on-chain. Entonces, cuando él haga el on-chain, vamos a ver lo que pasa. Entonces, se va a cargar el on-chain. Miren lo que pasa. Hay un on-chain, ¿sí? Aquí nos está mostrando saludo del hijo desde el on-chain. Pero si nosotros hacemos algún cambio, no pasa nada, ¿cierto? ¿Por qué? No pasa nada. No está haciendo el cambio. Acá, saludo del hijo, quitémoslo acá. Hagamos aquí, recarguemos. Y me está diciendo saludos del chain. Entonces, desde el on-chain. Ah, bueno, ¿por qué? Sí, realmente lo está haciendo porque cuando yo hago el on-chain, viene el cambio con el papá, pero al tener este saludo, pues él vuelve e inicializa la variable y me está diciendo que el saludo es desde el on-chain. Vamos a comentarla y ahora sí va a funcionar este cambio. Entonces vamos a decirle acá, Ana, mira, aquí ya está funcionando desde el on-chain, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es que es que quiero es que miren ahí como el orden en que se van haciendo los cambios. Entonces ya hicimos aquí desde el on-chain. Si nosotros inicializamos la variable desde el on-chain, pues el cambio que nosotros hagamos desde el padre nunca se va a ver reflejado porque siempre va a entrar ahí y de una es a inicializar nuevamente la variable. Ahora vamos aquí al init y vamos a mirar lo que pasa. Entonces si nosotros los dejamos acá, mire lo que pasa. Entonces, si nosotros lo dejamos comentariado acá y acá, mire lo que pasa. El último, mire, está mostrándome es el último, ¿sí? El último, ¿por qué? Porque es el último que se está ejecutando, entonces está haciendo este proceso. Viene el constructor, viene el on-chain y el init. Pero no quiere decir que si yo vengo y hago un cambio aquí en el padre, no se vaya a hacer ese cambio. Ah, perdón, lo sigue haciendo acá porque aquí está entrando al on-chain y lo está ejecutando. Entonces está inicializando la variable y me está dejando ver el cambio. Entonces, nosotros tenemos acá un init
Vea, me está mostrando el init, ¿sí? Porque fue el último método que se ejecutó y ahora si yo vuelvo y hago un cambio, mire que ahora sí ya me apareció el cambio. Entonces, esa es lo que quería mostrarle con respecto a lo que tiene que ver con el init. Acá podemos declarar muchas variables, inicializar variables, inicializar métodos, hacerle la conexión a la base de datos, por ejemplo, cuando estamos trabajando con un API REST, todo eso lo vamos a hacer desde aquí, desde el método init. Por eso en Angular, pues el método más utilizado es el método onInit. ¿Listo? Entonces, pues eso es lo que tenía que decirles con respecto a este método para que lo tengan en cuenta, compañeros. No se le olvide suscribirse al canal y unirse al grupo de WhatsApp. Buen día, Dios los bendiga.